Muchas gracias a todos. Gracias, Madre, por compartir con nosotros cualquier cosa que usted quiera decir. Con mucho gusto me interrumpe y bueno, quiera. Gracias. Connie me comentaba que la mayoría ha estado terminando este curso o este taller sobre los mandamientos. ¿Es así? ¿Algún otro curso o taller que hayan terminado también y que se estén juntando? No, ahorita nada más es ello. Yo le decía a Connie que me gustaría compartirles esta charla porque cuando uno vive los mandamientos dice, bueno, ¿cómo le tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer para vivirlos? Siempre me ha llamado mucho la atención esta frase de Cristo, les conviene que me vaya. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que les conviene? Estaría padrísimo que estuviera aquí nuestro Señor con nosotros y estuviera guiando a su iglesia, guiando pues nuestras charlas, nuestras conferencias, todo lo que hacemos, nuestra vida familiar. Ahora le preguntaríamos muchas cosas. Y cuando uno dice, escucha esta frase, les conviene que me vaya, ¿no? Quiere decir que hay algo más grande que la presencia de Cristo, como era en aquel entonces. Les conviene que me vaya porque si no, el Padre Celestial no les enviará, o más bien, les conviene que vaya porque el Padre Celestial les enviará al Espíritu Santo, al gran Consolador, al artífice de nuestra santificación, al que guiará a su iglesia, al que guiará cada alma, al que guiará nuestras vidas. Y entonces me pregunto, ¿qué fuerza tan grande es el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos permite entonces sí vivir nuestra condición de apóstoles, de hijos de Dios, de almas bautizadas, de discípulos? Ustedes saben que en el Evangelio de Mateo presenta todo el reino de los cielos y a cada uno de nosotros como discípulos. Si el discípulo quiere ser parte de este reino, entonces tiene que, y por eso da el discurso de la montaña, llamar a Dios Padre y vivir una nueva forma. Antes yo les dije y ahora les digo cada una de los mandamientos. Y es en este vivir los mandamientos, en este vivir una manera, una forma, un estilo de vida, en donde yo soy parte de esta familia y al que le puedo decir Dios Padre. Por eso vimos la humildad con este momento. Y el que va a guiar la manera de vivir los mandamientos y nuestra santificación, el artífice, el artista, el constructor, el que va a ir generando en nuestro interior toda esa dinámica para buscar la santidad de vida, es el Espíritu. Entonces, Padre, ¿por qué el Espíritu Santo como nuestro santificador? Porque para vivir los mandamientos y para vivir como discípulos en esta familia real de Dios, en este nuevo reino que Cristo nos viene a instaurar en su iglesia, la acción del Espíritu Santo es fundamental. Por eso les conviene que me vayan, porque lo que hará el Espíritu Santo en esta dinámica espiritual es maravilloso. Entonces se entiende un poco esta frase. Yo quisiera con esto ligar a esta frase. Les quiero comentar tres cosas. Primero, ha habido 3 Pentecostés en la historia, basándome sobre todo en San Anselmo, en el prosloquio. Él habla de la creación y de todo. Bueno, él habla de la acción del Espíritu Santo en 3 momentos de la historia. Uno,
el Pentecostés de la creación. ¿Recuerdan en el Génesis? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. El Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. El dedo de la mano de Dios, ¿no? Que exista, ¿no? Fiat lux, que se haga la luz, ¿no? Fiat lux, et ecce lux, se hizo, ¿no? Dice. Entonces, el primer momento de Pentecostés es la creación. Y se puede decir que el primer momento en el que el Espíritu Santo actúa en nosotros es también en nuestra creación. En la acción de nuestra creación personal. El Espíritu Santo aleteaba y era el que infundía vida a todo. Por eso, el halo de Dios, la rúa, ¿no? Ya ven esta palabra que es muy utilizada, este verbo, el rúa, ¿no? Es como un... significa el soplo del Espíritu, el soplo de Dios que crea. Entonces, muy interesante. Sintamos ahora nosotros que en nuestra creación, en el vientre de nuestra madre, en el momento de la fecundación del óvulo, el Espíritu Santo hizo un primer Pentecostés en nuestra creación. Y es muy hermoso pensarlo así. No solamente es la creación del mundo, la creación de todo lo que vemos y todo lo que nos narra en Génesis en su manera teológica, explicativa, de darnos a conocer ese primer impulso de Dios que fue esta creación maravillosa a través de su Espíritu. Fiat. Después, María lo tomará en Fiat, pero es un inicio, ¿no? En la creación. Fiat lux. Fiat iba diciendo cada cosa. El segundo Pentecostés es la encarnación. El segundo Pentecostés es la encarnación. Porque el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, quien podrás por nombre Jesús. Él será grande. Fíjense, todavía no, nada más está explicando la visión de quién vendrá. Vas a concebir en el seno, ¿qué va a pasar? Y vas a dar a luz un hijo que podrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y María respondió, ¿cómo va a ser esto? Y aquí viene la parte más hermosa, ¿no? El Espíritu Santo, el Júa de Dios, el Espíritu de Dios, el que da vida, el que inunda toda la creación, el que ha dado inicio y el que ha generado toda la creación, Él generará una acción nueva de Dios en tu ser. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el Hijo que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Fíjense qué hermoso, porque la creación, el Espíritu Santo inundó toda la creación de vida. En la Anunciación, el Espíritu Santo inunda el seno de María con una nueva vida en Dios, que es Cristo. Es otra teofanía cósmica. El Génesis y una teofanía cósmica. Todo se hizo, el Padre lo hizo todo
por medio del verbo en la acción del Espíritu Santo. Aquí, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el Espíritu Santo actuará, vendrá sobre ti para engendrar al Hijo de Dios. Es otra teofanía cósmica. Ya sabemos que las teofanías pues son la acción, la presencia de la Trinidad actuando, ¿no? Es muy hermoso porque ¿cómo voy a cumplir los mandamientos? Tenemos una fuerza creadora y tenemos una fuerza redentora que impulsa, empuja de una forma maravillosa. Y este es el Espíritu Santo. Y un tercer Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como un impulso, una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraba. Una ráfaga de viento de Dios, ¿no? Es increíble, ¿no? De hecho, cuando uno lo hace, háganlo, sientes como que sales, ¿no? Es la acción de Dios que, Dios, no tiene cuerpo, Dios es Padre, ¿no? Pero es el impulso como que necesita todo Él, ¿no? Entonces, se llenaron todos de este halo, de este viento, de esta fuerza, de esta gracia de Dios que es el Espíritu Santo. Todos estamos rebosando. O sea, imagínense así, ¿no? Está saliéndonos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa gracia nos permite ir, venir, actuar, discernir, vivir los mandamientos en plenitud, con esta libertad de hijos ante nuestro Padre Celestial. Y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Esta dinámica de la iglesia y esta dinámica de la encarnación se realizan en nosotros como si la primera creación fue nuestro inicio, la encarnación y Pentecostés, ¿cómo se realizará en nosotros? Por el bautismo. Por el bautismo y los sacramentos. Por el bautismo, este sábado pasado me tocó bautizar cuatro bebés, ¿no? Yo los agarraba y los sumergía. No sé. Sí debería ser, ¿eh? Sí debería ser. Así debería ser. Les digo, ¿cuál es? Me encanta el simbolismo del bautismo porque tiene una pedagogía maravillosa. En el bautismo, en la antigüedad de los catecúmenos, hay una catequesis de San Juan Crisóstomo maravilloso sobre el bautismo, y él explica cómo nos ponemos siempre frente al sol naciente, de espaldas a la oscuridad. Cuando el sol va naciendo, aquella parte está oscura todavía. Es el bien y el mal. El catecúmeno se pone ante la nueva vida, ante el nuevo día, ante el sol naciente, ante el Redentor que viene a limpiarnos de nuestros pecados. Y de espalda a las tinieblas, al mal, a toda la vida pasada. Y se despoja de sus vestiduras en renuncia, en sentido de renuncia. Me despojo del hombre viejo o de la mujer vieja. Se escucha muy feo, pero del hombre viejo en el sentido
Entonces, esta acción de despojarme es optar por renunciar al mal, optar por Cristo, sol naciente, luz del mundo, camino, verdad y vida. Renuncia al pecado, la muerte, el demonio, el mal de mi vida, todas las. Por eso en ese momento se unge con el óleo del exorcismo, el óleo de los catecúmenos. Al bebé, y cuando nos bautizaron, nos hicieron un exorcismo. El sacerdote es una limpieza para poder disponer el alma para recibir la gracia, la fuente de gracia, ¿no? En ese momento, ya preparado el alma, ya habiendo renunciado al mal, ya optando por Cristo y renunciando a todo lo que he renunciado, me introduzco en la pila bautismal. ¿Qué es la pila bautismal? En el antiguo, en las pilas o en los bautisterios, perdón, es que me emociono. En los baptisterios bizantinos, en algunas iglesias, estaba la pila bautismal y en la parte de arriba había una pequeña cúpula, un domo, donde estaba pintada la Trinidad. De forma que cuando uno se introducía al baptisterio, ves en espejo la Trinidad. Voy a entrar al seno de Dios. Voy a entrar al seno de Dios. Y voy a morir. Por eso agarramos al chiquillo y no lo hacemos así, pero antes los catecúmenos se introducían totalmente. ¿Por qué? En señal de muerte. Y surgían en señal de vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, ¿no? Nacer en el Padre, nacer en el Hijo, nacer en el Espíritu Santo, del seno de Dios. La pila bautismal y la acción de la encarnación y de Pentecostés en nosotros se realiza en esta nueva vida en el bautismo, que hemos muerto y Cristo nos ha dado una nueva vida. Se encarna para redimirnos, para que haya una muerte de todo lo anterior y vivamos en una nueva vida inmersa en la gracia de Dios. La nueva vida ya no es, la importante no es la vida carnal o la vida, lo importante es la vida sobrenatural que habita en nosotros. Y cuando vivimos de esta manera, vivimos muy diferentemente. Porque vivimos en el Espíritu de Dios, como hijos de Dios, en la gracia de Dios, en la gracia santificante, en toda la riqueza bautismal que llevamos en nuestro interior y se desarrolla a lo largo de nuestra vida con la ayuda de los sacramentos. Pero en el bautismo comenzamos a nacer del seno de Dios. Por eso, las que son mamás, ¿cómo llevaban a sus bebés en su interior? En una fuente. Por eso decimos la fuente bautismal, porque es una fuente de vida. Y realmente el agua, a veces me pregunta, padre, ¿por qué Cristo se tuvo que bautizar si él no tenía pecado? Una pregunta de examen, madre, para que la anote y les haga examen. Es interesante, no solo es el ejemplo, no.
la vida que llevó, por la vida que llevó como hijo de Dios. Porque es en su bautismo que él toca y santifica el agua y la fuente bautismal para que la acción del agua contenga toda la fuerza de Cristo que recibimos en el bautismo. ¿Me explicó? El agua de por sí no tiene ningún sentido. El sentido del agua lo da Cristo, que se ha bautizado y ha tocado el agua como fuente. Él no necesitaba bautizarse, pero sí necesitaba fundar y comenzar el sacramento del bautismo en la acción de su gracia. ¿Me explico? Entonces, por eso la fuente bautismal tiene una riqueza maravillosa. No me alargo aquí, podría dedicar mucho tiempo a esta parte, pero bueno, después de haber nacido en la Trinidad, el catecúmeno o el neófito, el nuevo miembro de la familia de Dios, como es un hijo de Dios, hijo del rey, ¿qué va a pasar con él? Lo van a ungir como rey también. Y por eso nos ungen con el óleo sagrado, con el que se ungen a los reyes, con el que se ungen las manos del sacerdote. Y hemos sido ungidos en nuestra coronilla porque es la corona a la que pertenecemos, la familia real de Dios. Y tenemos el olor de Dios, por eso los aceites, el de los catecúmenos, el de los enfermos y el óleo santo se distinguen por el perfume. Solo el óleo santo se le pone aromas. ¿Por qué? Porque a partir de ahora olemos a Dios. Por eso dice San Pablo, el buen olor de Dios. Transmitan y compartan el buen olor de Dios. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, nos ungen como hijo de rey. Somos parte de la familia real de Dios. Somos ungidos como miembros del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Entonces, aquí se realiza esta introducción a la familia real. Y luego se nos pone la vestidura blanca, que representa todo lo que hemos recibido en el bautismo. La gracia santificante, las virtudes teologales, las virtudes infusas, las virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo, toda la riqueza espiritual como un backpack, como en combo, ¿no? Recibimos toda la fuerza para vivir como hijos de Dios cada uno de los sacramentos, pero de los mandamientos. Entonces, si me preguntan, padre, ¿cómo le hago ahora ya que sé todo esto de los sacramentos y toda la riqueza que hay? ¿Cómo lo vivo? Porque esa es la pregunta. Digo, saberlo es muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo lo vivo? Esta es la pregunta más difícil. ¿Cómo debemos vivirlo sabiendo que en nuestro interior tenemos una fuerza que es el Pentecostés de mi vida, toda la riqueza espiritual que se me ha concedido desde el bautismo y se me renueva y se me fortalece a través de cada uno de los sacramentos que recibo? El pan eucarístico me nutre. Yo les digo a los niños cuando les voy a dar la primera comunión, ¿qué pasaría si no hubieras desayunado esta mañana? ¿Alguno no desayunó? ¿Y qué pasaría si ayer no hubieras cenado y hoy no hubieras desayunado? Ayer no, qué hambre, vendrías así todo el lucho. O sea, no tienes fuerza para nada. Entonces, la fuerza espiritual que nos da la Eucaristía es el pan de los ángeles
que nutre nuestro espíritu y nos pone a tono en toda la fuerza, toda la gracia, todo el poder del Espíritu Santo que actúa a través de los sacramentos con este alimento que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ni más ni menos. Bien, después de esto, después de haber dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, en la Trinidad, perdón, después de haber sido ungido por el óleo sagrado, después de haber puesto la vestidura blanca, ¿qué hace el sacerdote? Además de abrirle los oídos para escuchar la fe, porque la fe se mama por el oído, perdón, se recibe por el oído, y la fe se transmite por la lengua. Por eso dice el sacerdote Lefetá, ábrete el oído, ábrete la boca, para que lo que recibes de fe lo proclames. ¿Y qué pasa después? Hasta entonces se puede introducir al nuevo Hijo de Dios en la asamblea, en la cena, en la fiesta, en el festejo pascual. Antes, en los catecúmenos, para conocer, primero, solo entraban a la liturgia de la palabra. Y terminaba la liturgia de la palabra, todos para afuera. Y solo se quedaban los que iban a cenar en la mesa del rey. Los dignos que traían la vestidura, ¿se acuerdan de ese pasaje? Los dignos que traían la vestidura digna de la presencia del rey, de la mesa del rey. Y esa es la segunda parte de la liturgia, que es la liturgia eucarística, donde solamente entran los bautizados, los que ya son parte de la familia real de Dios. Entonces, después de esto, toda la asamblea recibe al nuevo bautizado, lo recibe en la asamblea con una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La mesa, la cena del Cordero, en la que podemos participar ya de la acción de Dios en plenitud en nuestra vida. Bien, esto que les explico así muy. Estos son nuestros Pentecostés. Es Cristo que nos redime en nuestro Pentecostés y Cristo que nos da una nueva vida por el bautismo en nuestro Pentecostés. Por tanto, tenemos la fuerza y la gracia de estos Pentecostés, nuestra relación, la redención de Cristo y nuestro propio Pentecostés en el bautismo. Y luego se completará en plenitud en la confirmación. Por eso, Padre, yo no estaba con estos discípulos, entonces, ¿qué hago? No tengo el Espíritu Santo. Claro. Y para vivir los mandamientos, a veces lo que nos falta no tanto es querer vivirlo, sino saber con qué cuento para vivirlo. Toda la riqueza interior que cuento para vivirlo. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna queja? Fíjense, qué maravilla, ¿no? Nos tiene que alegrar muchísimo, nos tiene que dar una fuerza, una confianza en la presencia de Dios en nosotros, en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en la presencia de la gracia en nosotros, que a veces podemos sentir miedos, temores, tentaciones, angustias, pero es porque no nos concentramos en nuestro interior para darnos cuenta de esa fuerza. Y de esa fuerza actuar en libertad de los hijos de Dios en el amor. Porque el Espíritu Santo es fuente de amor. ¿Qué pasa? Este es el problema grandísimo. Díganme si no. Un gran teólogo, Royo Marín,
hace todo un tratado sobre el Espíritu Santo que le llama el Espíritu Santo el gran desconocido. Y así es, porque miren, la imagen de Dios Padre es muy fácil entenderla, ¿no? Pues porque todos tenemos un papá, tenemos una relación papá-hijo, sabemos lo que significa de una manera muy limitada, humana si quieren, pero sabemos qué significa que Dios es Padre, lo sabemos, que nos perdona, que nos acompaña, que es providente, que a Él le debemos nuestra creación, etcétera, ¿no? Que nos ha creado como papá. O sea, saber que Dios es Padre y entender la persona de Dios Padre, la Trinidad, pues es fácil entender. Digo, relativamente fácil, porque tenemos una imagen ya de un papá terrenal. Entonces, pues, claro, tenemos que profundizar en ello, pero es más, nos gusta y nos emociona decirle a Dios, como ahora en el Padre Nuestro, Padre mío, Padre nuestro. En relación a Cristo, pues está muy fácil también, porque tenemos los evangelios. Cristo tomó nuestra naturaleza, uno como nosotros, comió, se cansó, caminó, iba de un lugar a otro, tomó agua, de vez en cuando andaba ronco de la garganta. O sea, nos identificamos con él, sufrió, lo crucificaron y decimos, wow, ¿qué es esto? Pero cuando pasamos al Espíritu Santo, esto se complica un poquito. Porque, ¿qué tenemos que? Cuando les digo, piensen en el Espíritu Santo, ¿en qué piensan? Una paloma. Lenguas de fuego. En lenguas de fuego. En el jugar, ¿no? Sí. En la luz. Energía. ¿Verdad? Ya comienza a distorsionarse un poquito, porque es energía, pero no la que conocemos. O sea, está bien complicado, ¿no? Así que aquí está escrito, nada más cuando decía que una voz empezó, ¿no? Una voz. ¿Ven que no es tan fácil? Inspiración. Inspiración, pero no es tan fácil. Y sin embargo, el Espíritu Santo es el que actúa más que el Padre y el Hijo en nosotros en nuestra santificación personal. O sea que la fuerza nos guía, las buenas acciones nos inspiran. Con San Pablo fue la fuerza que lo impulsó a predicar todo lo que había escuchado y por eso no, fue la fuerza que lo lanza. Fue la fuerza que lo lanza, que lo lleva adelante, que lo inspira. Entonces, sí podemos conocer algo, pero es un poco más complicado. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y por eso Rollo Marín en su libro habla que realmente lo conocemos. ¿Cuántas veces decimos, ay Señor, ayúdame en esto? ¿Y cuántas veces decimos, Espíritu Santo, guíame en tu luz? A bocas. ¿Me explico? No es porque el Espíritu Santo esté en un rincón diciendo así como, uy, a ver, ¿a qué horas me pelan? No. El Espíritu Santo está, aunque yo no me entere, el Espíritu Santo es el que está. Aunque no lo diga. No lo pidas. Aunque no lo pida. Me llevó por el bautismo, como don gratuito, sin pedirlo. ¿Quién pidió bautizarse? A lo mejor algún catecúmeno. Pero, ¿quién pidió un don
tan grande que se pueda merecer? Nada. Entonces es un don. Por eso es don. El don, un don es aquello que yo recibo sin merecerlo y sin tener los méritos, ni el poder, ni habérmelo ganado, ni tener el acceso a ello. Así. Entonces, sin yo pedirlo, el Espíritu Santo está actuando, aunque no me dé cuenta. ¿Y saben por qué está actuando? Porque este es el plan de Dios. No porque yo se lo pida. No porque yo sienta que lo necesito y lo tomo. No, ya está. Por el bautismo se me dio este paquete, o sea, esta mochila, este combo, ya me lo dio, toda esta riqueza interior ya viene. Es la riqueza, es más, la actualización de los sacramentos, la da el Espíritu. Ustedes fíjense cómo todos los sacramentos se dan por la acción del Espíritu. ¿Qué acabamos de hacer aquí? Padre Santo, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que bendiga estos dones y se conviertan en tu cuerpo y tu sangre. El Espíritu Santo en el bautismo, el Espíritu Santo en la confesión, el Espíritu Santo en la confirmación, el Espíritu Santo en el óleo de los enfermos, a la hora de dar a los enfermos, en el matrimonio, en la oración consacratoria del sacerdocio. El Espíritu Santo es la acción. Por eso el sacerdote levanta las manos. Esta es la gracia del Espíritu Santo bajando. Entonces, toda la dinámica de la iglesia, toda la dinámica de los sacramentos, toda la dinámica de la vida espiritual se realiza porque Él es el artífice, el consolador, el que guía y dirige, la acción de Dios Padre en el Verbo la realiza el Espíritu Santo. Qué grandeza, realmente, qué grandeza. Me encanta el texto de San Juan, capítulo 4. Lo conocemos. Llega la mujer al pozo a sacar agua. Allí estaba Jesús sentada, fatigado del camino. Estaba solo y mirándole le dice, dame de beber. ¿Recuerdan ese pasaje? La mujer llega al pozo y Cristo le dice, dame de beber. La mujer concertada, como tú siendo judío, como tú me pides de beber, tú siendo judío me pides de beber. Y Cristo, ¿qué le dice? Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don. ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él una fuente. ¿Cuál es esa fuente? El Espíritu Santo. Tú le pedirías a él y él te daría de beber un agua viva. Un agua que hace vida. No, el Espíritu Santo. Si conociéramos el don de Dios. Es como una queja de Cristo que le dice, si conocieras lo que hay dentro de ti por el bautismo, si conocieras lo que hay dentro de ti por la confirmación, si conocieras lo que hay dentro de ti cada vez que recibes la Eucaristía, si conocieras lo que sucede dentro de ti en el sacramento de la confesión, no solamente que se te perdonan los pecados, porque fíjense, en el sacramento, en la confesión, lo importante no son los pecados, es necesario decirlos. Ojo, para que luego digan, Padre,
que los pecados no importan. Es necesario decirlos para que se me perdonen. Pero lo importante de la confesión es la gracia que actúa en mí, el sacramento de la confesión. Esa es la importante. Porque si yo voy al sacramento de la confesión y nada más me quedo con que, bueno, ya, me libré. ¿No? Y todo lo que te llevaste, ¿dónde lo pusiste? Toda la acción de volver a renovar la acción del Espíritu Santo en tu alma, ¿dónde quedó? La confianza, la fuerza, la luz, la gracia, la libertad de haber sido liberado del yugo del pecado, el arrepentimiento. ¿Ven qué diferente se vive cuando la acción del Espíritu Santo? Si conociéramos el don de Dios, nosotros estaríamos pidiéndole a Cristo, dame de esta agua. Dame de esta agua. Si conociéramos lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida consagrada, en nuestra vida de soltería o de viudez o en el día de hoy. Si conociera este don, viviría de una manera diferente. Muy diferente. No. Si se fijan, yo no les dije luego este pasaje. Hubo una explicación previa. Y ahora decimos, caramba, tiene razón el Padre. La gradualidad en la explicación es muy importante. ¿Vale? Las imágenes, el testimonio, el ejemplo. Entonces, ¿cómo se lo explico? Pues también pidiéndole luz al Espíritu Santo. Bueno, ya conocemos todo este pasaje. Un pasaje muy hermoso. Me encanta porque el pozo es símbolo de una nueva vida. ¿Viste el agua? Uno tiene que ir allá. Uno tiene que vivir estando pegado, sacando agua. Y fíjense lo que dice Cristo. Lo dice aquí, lo más adelante. Dice, pero el que beba del agua que yo te daré, no volverá a tener sed jamás, porque se convertirá dentro de él en una fuente de agua viva. ¿Qué significa esto? Que en nuestra alma, en nuestro interior, está la fuente del Espíritu Santo, dando continuamente, manando agua, gracias, dones, luces, inspiraciones, mociones, acciones. Tenemos que estar atentos a esta fuente. Nuestro interior se convertirá en una fuente de agua. Una fuente de agua. No solamente entonces tenemos el Espíritu Santo, pues allí en la esquina, esperando a ver cuándo le ponemos atención. No, Él está así en nuestra vida. Pero, ¿cuál es el problema? Que nuestra mente y nuestro corazón está en otra cosa. Nuestra mente y nuestro corazón está en otra cosa. Es como unos papás. Los papás están centrados en construir una familia, en proyectar a sus hijos. ¿Qué pasa a veces con los hijos? Tienen la mente y el corazón en otra cosa. Esa experiencia es la que nosotros vivimos, o la que Dios vive con nosotros. La que el Espíritu Santo vive con nosotros. Entonces, si conociéramos el don de Dios,
nosotros le pediríamos al Espíritu Santo y Él actuaría. Ya lo pasé. No me acuerdo si quedaron todas. Bueno, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece. Riega la tierra en sequía. Él es el que riega nuestra tierra en sequía. A veces tenemos un montón de sequedad espiritual. No es, dice San Juan de la Cruz, no es sequedad espiritual. Es pura flojera. Dios no lo dice así con estas palabras, ¿no? Pero por eso riega la tierra en sequía. Riega nuestra tierra interior. Riéganos de tu gracia para vivir cada uno de los mandamientos como fruto del amor. Sana el corazón enfermo. Todos tenemos heridas. Todos tenemos heridas, todos. No hay nadie que no tenga heridas. Así que, Padre, yo vivo feliz y no tengo heridas, tranquilo. Tienes heridas. A lo mejor lo has sido sanando, pero es parte de nuestra naturaleza tener heridas. Cristo tuvo sus heridas. ¿Y qué hizo Cristo? Las redimió por su resurrección. Nosotros también estamos llamados a redimir nuestras heridas a través de los sacramentos. Y el lugar donde de Cristo salía dolor, sangre, suciedad, pues ¿qué le puede salir una herida? Miedo, angustia, podredumbre, mal olor, todo lo que pueda sacar una herida. ¿Qué pasó después de la resurrección de Cristo? Vengan y toquen mis heridas. Tomás, mete tu mano. Es de aquí de donde sale su gracia, su amor. Por eso, cuando se presenta Cristo a Santa Sor Faustina Kowalska, ¿qué hace? ¿De dónde salen los rayos de la misericordia? Pues de sus heridas. De donde antes nosotros, a lo mejor nuestras heridas sale el enojo, el remordimiento, la agresión, la venganza, el no quiero convivir con esta persona. De ahí salen de nuestras heridas, salen todos estos sentimientos. Hay que sanar estas heridas para que, en lugar de que salgan esos sentimientos, cuando veo a una persona que me ha hecho daño, que salga compasión y perdón. Cuando veo a una persona que no me agrada, que salga pues, dulzura y comprensión. Es de ahí, humildad, es de ahí donde sale de nuestras heridas transformadas por la gracia del Espíritu. Por eso le pedimos, sana mi corazón enfermo, lava esas manchas. Eso que no me deja ver. Acción. El Espíritu Santo en mi vida infunde calor de vida en el hielo, nuestro corazón de piedra, ¿no? La queja de Dios en el corazón de su pueblo en el Antiguo Testamento. Yo les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pidamos eso al Espíritu Santo. Doma el espíritu indómito. A veces las reacciones, el temperamento, la personalidad, el enojo, la frustración, hasta en el tráfico. Ya se me metió ¿verdad? Luego ya si lo aplicamos, pues María ya. Guía al que tuerce el sendero. Concede a tus fieles, en ti confían tus 7 sagrados. Bien, creo que terminamos. Yo no sé si hay dudas, preguntas. Sí. ¿Qué pasaría con las personas que no tienen la gracia del bautismo? Son hijos de Dios por creación. Como es un animal, una planta, un
una estrella, un astro. Toda la creación es hija de Dios por creación. Por el bautismo somos hijos de Dios por filiación, por amor, por una nueva vida en el amor, en Cristo. El Padre ve en un bautizado a Cristo en nosotros. El Padre ve en un no bautizado solo una creación, una criatura. Es uno mismo de diferencia. Padre, una pregunta. Ya ve que dentro de los católicos está el movimiento carismático que exalta mucho al Espíritu Santo. Pero también hay unos, bueno, no sé si su manera de actuar y de cómo llevan sus celebraciones es porque así lo infunde el espíritu o es porque se van a lo fanático. Sí. Dentro de la iglesia, dentro de la tradición de la iglesia, dentro del magisterio de la iglesia, hay un equilibrio. La liturgia es equilibrada. Hay una cierta libertad equilibrada. ¿Sí? Hay sacerdotes que abren más las manos, menos las manos. Hay sacerdotes que añaden una palabra. Pero la misa tiene un orden. Las celebraciones tienen un orden. Hay un orden establecido para mantener la unidad. Pero luego hay una riqueza cultural. Por eso cada conferencia episcopal saca una liturgia. Y no es que esté mal, ¿no? Es parte de la universalidad de la iglesia. Esto mismo pasa en las celebraciones que ellos tienen ya aprobados por la iglesia, una normativa litúrgica, unos principios y unas normas litúrgicas. Y generalmente la gran mayoría pues la sigue. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que al tener mucha más soltura o libertad, la persona que celebra, el sacerdote que celebra, puede permitirse ciertas libertades que no deberían ser. ¿Me explico? Entonces, pues tenemos ese peligro. Y siempre tiene que haber la unidad y el equilibrio en la liturgia. Sí. Pero puede ser que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y qué pasa con las personas que usted comentaba que por estar en otras cosas no le hacen razonamiento? ¿Él se espera o él deja de actuar? ¿Qué sucede? ¿Qué haría usted con su hijo? Seguirá orando. Si él sigue actuando y sigue tratando de dejarle un detallito en la mesa, tendrle su cama más bonito, ponerle una flor, darle de comer más rico para que no se vaya, apaga la luz para que no haya señal de wifi y entonces se desconecte del teléfono. O sea, digo, no sé. O sea, el Espíritu Santo no puede ir contra nuestra libertad, porque entonces dejaríamos de ser capacidad, ¿no? Parte de nuestra condición, pues es esta libertad que Dios nos ha dado como hijos. Pero no deja de actuar aunque no lo vean. No deja de. Y entonces ahí es cuando se habrán dado cuenta que de repente, tiempo después, de repente el hijo de la nada comienza a hacer cosas maravillosas, se acerca a la fe, o se mete a la catequesis, o comienza a tener un grupo parroquial o un grupo de jóvenes, o hasta el coro. Bueno, es el Espíritu Santo que está tratando de, por todos lados, como una mamá o un papá. Yo les aseguro que un papá o una mamá, o sea, se desvela pensando cómo ayudar, sin ingerir en su libertad. No puedo obligarlo. No le puedo decir, pues, no, es contraproducente. Claro, con una gradualidad. Por eso
hay unas normas en casa y esas normas se respetan, aunque, ¿verdad? Pero pues yo les aseguro que ustedes dejan de dormir pensando, ¿cómo le hago para que esté feliz, para que me comparta más sus cosas, que me tenga más confianza, que escuche mis consejos, que se sienta parte de la familia, que haya buena relación con su hermano? En fin, ¿no? Fíjense, así es el Espíritu Santo. Porque es la acción del Padre que actúa en nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Madre. Yo solamente quiero de verdad bendecir al Señor con toda mi alma, por su sacerdocio, por esta meditación que como que envolvió, por decirlo de alguna manera, todo el taller que tuvimos. Porque nuestro taller le llamamos 10 pasos para ser feliz, basados en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nosotros mismos. Y cómo cuando vamos conociendo a Dios, vamos aprendiendo a amarlo y amar a todos los que están a nuestro alrededor. Y cuando veíamos qué tema deberíamos seguir para que fuéramos creciendo, veíamos, una vez que hablé poquito sobre la Eucaristía y que si conociéramos de verdad parte por parte la acción del Espíritu Santo dentro de la Eucaristía y en nosotros, pues la viviríamos de diferente manera. Por eso ellos pidieron que el curso que siguiera fuera sobre la Eucaristía, sobre la liturgia, de una manera especial la Eucaristía. Y desde luego la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso bendigo al Señor con toda mi alma, por su sacerdocio, por esta meditación. Es un hecho bien clarito que fue inspirada por el Espíritu Santo y que nos recuerda lo que ya veíamos en el taller, aprender a ver con los ojos del Padre, ¿verdad? Desde luego a vivir como Cristo nos enseña, siempre impulsados por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Que Gracias. Me da mucho gusto que van a seguir la liturgia. Sí. Un libro muy hermoso del Padre Carboni, el de la liturgia Fontana. Se lo recomiendo mucho. Todo el centro de la liturgia, dice el Padre Carboni, es un francés, y él dice, todo el centro de la liturgia es Cristo, que está recogiendo toda la creación en su asunción para llevarlas al Padre. Entonces, toda la liturgia es celebrar a Cristo que asciende al Padre con todos nosotros. Y es este momento, la liturgia es actualizar esta acción de Cristo en su llevar toda la creación, obviamente a nosotros, que gime como con dolores de parto, como dice San Pablo, toda la creación la regresa al Dios. Esa es la liturgia que celebramos. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias, Padre Oscar, por esta mañana tan enriquecedora, ahora sí, del Espíritu Santo. Madre Mica, no sé si usted darles unas palabritas también al grupo, como cabeza de este taller, ¿le ayudamos? Sí, gracias. Bueno. Y para la liturgia, pues tenemos un manual muy enriquecido, donde viene con bases del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Viene también con muchos datos de cartas apostólicas también, y con mucha información correcta y de pegar más. Gracias. Pues en esa bendición que sale de mi corazón hacia Dios, yo sí quiero bendecirlo, como ya les decía, por cada uno de ustedes y por ese interés que tienen de prepararse, de vivir como verdaderos cristianos